para que nos comparta la última clase. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Descansados? ¿Listos para la... Ahorita es el sprint, ¿verdad? Así se dice, ¿verdad? Sprint, algo así. Carrera al último, ¿verdad? Bien. Oremos que el Señor nos conceda ese entendimiento despierto para entender y glorificarle. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites este último tiempo para poder entender esa visión y cómo participar, Señor, de tus padecimientos. Señor, ten misericordia, inspíranos, ayúdanos, que quede en nuestro interior, Señor, bien plasmado como tú a lo largo de toda la Escritura estás diciendo una y otra vez cuál es tu propósito, cuál es tu visión, cuál es tu meta para nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, que podamos hoy tener ese espíritu de revelación y podamos llevarlo a casa, Señor, y que a medida que estudiemos más y más, esa revelación vaya creciendo, Señor, y alcancemos esa esperanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, hoy vamos a empezar con el monte de Sión, la visión de Sión. La visión de Sión. Sión era un monte en Israel y significa fuerte o fortaleza. Se le puso Sión, fuerte o fortaleza, porque ahí había edificada una gran fortaleza, ¿verdad? Era algo inmenso. Y David estaba buscando dónde edificar la capital de su reino. Y entonces él dijo, este es el lugar, ¿verdad? Este es el lugar. Y el Señor le concedió conquistar. Entonces, el significado geográfico del monte Sión es que esa era esa fortaleza de David que él conquistó de mano de los jebuseos. Ellos habitaban en esa fortaleza y él la conquistó y la llamó la ciudad del gran rey. A mí me da risa que en la historia nos hablan de las grandes culturas de Egipto y de todo, y no nos hablan de Israel, no se diga nada. Pero ese fue un imperio inmenso, el de David y Salomón, hermano. Fue un imperio tremendo, desde el Éufrates hasta Egipto. Ellos gobernaron, fue algo tremendo. Y de hecho, se nos narra cuando los reyes, ¿se acuerdan que mandaron a decirle a los reyes que esa era una ciudad peligrosa, que se rebelaba? Y entonces fueron a ver esos registros y se dieron cuenta de que había sido una ciudad poderosa, de reyes grandes. Y no se nos dice nada, ¿verdad? Por lo menos a mí en cuarto grado que me enseñaban la cultura y hasta el bachillerato nunca me enseñaron. Pero era un imperio grandísimo. Entonces, la ciudad del gran rey, ese es el monte físico en Jerusalén, cerca de Belén, de la ciudad natal de David. A unos kilómetros está este monte y, claro, está en la ciudad de Jerusalén. El significado espiritual de este monte, no, lo vamos a ver más adelante. Por favor, vamos a leer 2 de Samuel 5, del 6 al 10. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal, y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos por el alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde el Nilo hacia adentro. El 10, por favor, perdón. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Mire qué tremendo. Qué bonita la historia, ¿verdad? Hasta los niños se las contamos.
qué nos dice Dios espiritualmente aquí? Hermano, miren lo que hemos aprendido. Qué cosa tan tremenda. Primero, los jebuseos eran los que tenían la fortaleza. Y saben que ellos estaban tan creídos y orgullosos que nadie los iba a conquistar. ¿Y cómo iban a saltar todos esos muros, verdad? Mire eso, era inmenso, hermano. Era imposible. Y además estaban en el monte. Entonces ellos se creían que ahí nadie los iba a sacar. Comparemos las naciones que estaban conquistando, que eran los reyes de Canaán, y eran 7 naciones. La última, la más fuerte, fue la última que David conquistó. Eso fue, porque recuerden que la conquista inició con Josué, pero ellos se hicieron lentos en conquistar la tierra, ¿se acuerdan que así dice Dios? Entonces luego David termina la conquista de Canaán, toda. Los últimos en sacar fueron los jebuseos. Y si usted compara las 7 naciones que gobernaban sobre Canaán y compara Proverbios 6, que dice 6 cosas aborrecen Jehová y 7 abomina su alma, esas 7 cosas, hermanos, ahí se da cuenta de que cada uno de ellos representa a una obra carnal. Los ojos activos en la lengua mentirosa, ¿verdad? Y los últimos, ¿quiénes son? Proverbios 6. ¿Sí? Por favor, miren los últimos. ¿Quiénes son los jebuseos? ¿A quiénes está representando? Pero dale hasta siguiente. Dale. Otra. Sí. Va, el último es este. Miren. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que atacan los jebuseos? En una palabra, miren. Son los más malos, los más difíciles de quitar. ¿Quiénes son? ¿Qué atacan? ¿Qué quieren destruir los jebuseos? Gracias. La unidad. Encienden rencilla entre los hermanos. ¿Sabes qué va a suceder cuando la iglesia del Señor llegue a la unidad? Esa es la gloria. Y vamos a alcanzar la gloria. Pero es unidad. Unidad. Y ellos atacan la unidad. Ellos son los que ponen pleitos, celos, cosas. ¿Y saben dónde atacan los jebuseos? Aquí, en la mente. Cuando nosotros estamos pensando mal de la gente, estamos peleando, son los jebuseos. Entonces viene David y dice: hieran a los cojos y a los siervos aborrecidos del alma de David. Eran jebuseos. Tenemos que tener una actitud tremenda, la actitud de David. Pero antes, cuando dice aquí, en el 2 de Samuel 5:8, dice: y dijo David aquel día. Aquí hay una clave también. Todo el que hiera a los jebuseos, oiga, o sea, aquel que va a matar en él los jebuseos, porque esos son señores de la vida egocéntrica que tenemos, ¿verdad? Ellos gobiernan sobre nosotros, dominándonos y esclavizándonos al pecado. Pero aquel que hiera a los jebuseos suba por el canal. Esa palabra canal solo la encuentras otra vez en la Biblia y es en el Salmo 42:7. Salmo 42:7. Y eso dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Yo pasé por años yo le pongo un signo de interrogación a los versos que no entiendo. Ese pasó con interrogación por muchos años, hasta que un día encontré a un siervo enseñando acerca de eso. Y yo veía que la gente decía: ay, un abismo llama a otro, uno ciego. ¿Qué es eso? ¿Y sabe qué explicaba este hermano tan lindo de hace muchos años? Él dice, mire, dice, de lo profundo de Dios, un abismo, de lo profundo de Dios, nos llama a lo profundo nuestro, a la voz de tus cascadas, el agua, a la voz de la palabra de Dios. Nuestro abismo, nuestras más profundas necesidades son atraídas hacia las profundidades de Dios. Y esto lo dice también Filipenses 3:8 de una manera más práctica.
Filipenses 3:8, por favor. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire esto, hay diferentes conocimientos de Dios. ¿Se acuerdan cuando leíamos en 1 Juan que decía, los niños han conocido, pero los padres han conocido? Son diferentes conocimientos. Hay conocimientos, tú conoces a una persona porque sabes el nombre y la saludaste, pero ¿cómo lo conoce su esposa? Mucho más profundamente. Y aquí nos está hablando en Filipenses de una excelencia del conocimiento, no un conocimiento común, no un conocimiento de niño, un conocimiento de padre espiritual. Conocen profundamente al Señor. Y dice que por esa excelencia lo había perdido todo. Y lo tiene todo por basura para ganar a Cristo. Porque a Cristo hay que ganarle, hermanos. No es gratis como la salvación, ¿verdad? Entonces, dice, suba por el canal, llena los fariseos. Hermanos, vamos a necesitar un conocimiento profundo para sacar a estos que son terribles los fariseos. Eso es conquistar el monte de Sión, echar afuera todas las naciones, los reyes de la vida egocéntrica de uno, y conquistar el monte de Sión, ¿verdad? Eso significa la visión, significa madurez también. La conquista del monte de Sión significa madurez. Entonces, después dice, todo, y dijo David aquel día, según de Samuel 5:8, todo el que hiera los jebuseos suba por el canal, oiga a Dios las profundidades de su conocimiento, y van a llamar tus profundidades, va a ser algo profundo en ti, una obra tremenda, y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Estos jebuseos le dicen, tú no vas a subir aquí, no vas a poder, nuestros cojos y nuestros ciegos te van a vencer. Estamos hablando de David, había conquistado todas las naciones, solo faltaban ellos, y ellos están seguros de que no va a llegar. Y dice, los ojos y ciegos de nuestros soldados te van a repeler. Esa separación, división, eso que ustedes en uno, hermano, en la mente. Y hasta los ciegos, los más débiles de ellos, nos pueden impedir conquistar. Necesitamos al Señor. Y miren esta actitud que nos dice el Salmo 18, 37 y 38. Esa es la actitud con la cual debemos pelear para conquistar el monte Sión. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los seguí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Mire que no le des tregua, sigue, cásalos, pide perdón, ora, ayuna, ¿verdad? Métete con el Señor, pero ellos deben morir todos hasta que los acabes. Ahí estamos hablando de tus pensamientos. ¿Estás pensando mal de la gente? Síguelo, pide perdón. Recuerdo que leí hace años un libro y decía, este hermano era tan enojado, pero tan enojado que tenía una úlcera sangrante en el estómago. Y la esposa le dice, había una conferencia donde libre del enojo, era la conferencia, algo así, y le dice la esposa, vamos, y le dice el pastor, no, yo no la necesito. Pero Dios lo unió, y entonces accedió a ir a la conferencia. Dice que recibió la conferencia y salió tan mansito, no se enojó por un minuto, por dos, una hora. Y dice que de repente subió al carro y pasó un carro rojo y se pasó el semáforo. Y se enojó, y empezó. Y de ahí se acordó, perdón. Dice que ese día pidió perdón como 5,000 veces. El día siguiente como 4,000. A la semana siguiente 1,000. Y dejó el enojo. Sí, vemos así. Conocimiento. Hasta alcanzar esas gracias de Dios. Hay que perseguirlos. Y hay algo bien importante. Dice la Biblia que las pequeñas olas echan a perder los cultivos. Soy hermano. ¿Tenés celos? Sí, son un poquito, solo a veces me enojo de mi esposa.
producen división, son groseros. Y hay que perseguirlos con esta actitud. De modo, aquí también dice de modo, perseguía. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. No volví hasta acabarlos. Los seguí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Si los perseguimos así, de modo que no se vuelvan a levantar, entonces vamos a vencer. Esa es la actitud contra el pecado. Amén. Verso 9. Segunda de Samuel 5:9 dice: y David moró en la fortaleza de Sión y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hasta adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Miren lo que sucede cuando uno conquista el monte de Sión espiritual. Eso se hace aquí en la tierra. Conquista los reyes, los 31 reyes, ¿verdad? Entra en gloria, dice Cristianismo verdadero. Conquista. Entonces va adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. En ese gran imperio que él edificó, desde el Éufrates hasta Egipto. Imagínense, inmenso. Se extendió a otras naciones, influenció al mundo entero con el reinado de David y Salomón. El mundo entero aprendió justicia, todos viajaban a escuchar, todos viajaban a admirar el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, desde ahí agarraron las leyes todas las naciones, porque las leyes se han fijado, las de antes, ahorita casi ya estaban mal, pero estaban basadas en la Biblia, ¿verdad? Aprenden justicia. Entonces, eso significa geográficamente, pero le podemos sacar las enseñanzas espirituales, ¿verdad? Del monte de Sión. El significado espiritual del monte de Sión, como lo hemos estado viendo, ya es el llamado supremo de Dios. Es heredar, es entrar en ese nivel espiritual de madurez que nos permita establecer el reino de Dios, que venga su gloria y llevarla a las naciones. Ese es el propósito, ¿verdad? Entonces también significa ganar a Cristo para morar con Él. Como les decía, Cristo no es gratis. Hay que perderlo todo y dejarlo todo. La salvación sí, esa no tienes que hacer más que arrepentimiento de obras muertas, y el Señor, ¿verdad?, tiene misericordia de ti, te salva, pero Cristo es la perla de gran precio. ¿Amén? Después vemos que David edifica en el monte de Sión, edifica una tienda. Primera de Crónicas 15:1, por favor. Hizo también David casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Esto es lo que llamamos el tabernáculo de David. Y en él, en esta tiendita, es como un toldo, digámoslo en nuestro lenguaje, ¿verdad? Estaba el arca del pacto, ¿verdad? Ahí él quiso hacer eso para traer el arca, porque dijo: en todo el tiempo de Saúl no le hemos hecho caso al arca, vamos y traigámosla. Él quería poner a Dios como lo más alto en su vida. Y ahí en el monte de Sión edifica esa arca. Primera de Crónicas 16:1, por favor. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos que eso fue lo que David quiso hacer, y por eso este monte se vuelve tan glorioso. Y vamos a ver por qué es que este monte se volvió glorioso aquí en la tierra. Para los israelitas, ellos llaman aún ese lugar de la mayor santidad, autoridad y gloria en la tierra. Así lo ven, el monte de Sión. Entonces, ese monte de Sión terrenal, y de hecho Jesús vendrá y tomará sus pies,
¿verdad? Y va a reinar desde el monte de Sión también, ya lo vamos a ver en las escrituras. Entonces vemos que Sión se hizo famosa por esas dos razones. El gran trono, el trono del gran rey estaba ahí. Y también el arca del pacto, que significa, miren, aquí hay algo bien interesante, porque ese tabernáculo, yo como amo ese tabernáculo, porque no tiene velo. En el tabernáculo de Moisés estaba el atrio, el santo, el santísimo, nadie podía entrar a ver el arca, se moría. Pero en ese, el arca está ahí. Entonces dice que él se sentaba y cantaba y ministraba al Señor. Y él entró en lo que era el Nuevo Testamento, en la gracia. David entró, porque ahora en la gracia, ¿qué quiere Dios? Sacrificio del alma que confiesen su nombre. Ahora el Señor quiere adoración. Adoración hacia el corazón puro, ¿verdad? Entonces, hoy los sacrificios son así, ¿verdad? Son darle nuestro amor y por amor hacerlo todo. Pero David entró y a mí me da risa. Yo un día estaba leyendo y yo sentí algo. Cuando estaba leyendo aquella parte donde David dice que le quiere edificarle casa, y llama al profeta y le dice: quiero edificarle casa, haz todo lo que Dios ponga en tu corazón porque Él está contigo. Y saliendo a la puerta le dice Dios: no, Él no me edificará casa. Y se regresa el profeta y dice: no, tú no, es tu hijo, ¿verdad? Entonces pareciera ser una negativa, ¿no? Pareciera ser, yo siempre lo había visto como: no le permitió hacer casa, y dice que porque había derramado demasiada sangre. Entonces yo siempre lo había visto como no le dieron permiso a David, tan puro que era, ¿verdad? Pero entonces de repente, estudiando el tabernáculo de Moisés y el de David, Señor, tú solo lo estabas dejando entrar a adorarte a tu presencia. Después el arca se construyó el templo y se metió otra vez el arca. Ya no hubiera podido llegar. ¿Me entienden? Ya no hubiera podido. Pero él dice que se sentaba y ministraba al Señor. Y tenemos todos esos salmos hermosos, ¿verdad? De lo que él cantaba, y nos consuelan tanto, y tienen tanta revelación los salmos de la vida de Cristo. Se sabe más de la vida de Cristo en los salmos que en los evangelios, de su corazón, de lo que sentía, de lo que pensaba. Amén. Entonces yo digo: no, pero un regalo fue que no le dejara hacer el templo. Un regalo. ¿Y sabe qué dice? Que Dios transforma la maldición en bendición porque nos ama. Era un castigo, era una limitación que se convirtió en una bendición. Esa es mi perspectiva, ¿verdad? Porque qué lindo entrar y adorar. Y de ahí se volvió a meter en el lugar santísimo y a nadie la veía, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese lugar es el lugar de adoración, representa ese lugar de adoración. Ahora, hay que entender algo: no se trata de cantar. La gente dice: hay que restaurar el tabernáculo de David, como dice Amor, ¿verdad? Pero no estamos hablando, hermanos, de cantar. Estamos hablando, lo que está representando es alcanzar la madurez y adorar al Señor como personas maduras. ¿Ya? Eso quiere decir el tabernáculo de David. No que los niños carnales, sí, ellos entran y adoran al Padre, pero no pueden permanecer en esa presencia. Entonces el tabernáculo de David dice que después el resto de los hombres buscará al Señor si se levanta el tabernáculo de David. ¿Qué estamos hablando? Maduremos para que nuestra adoración rompa todas las potestades. Nosotros solo adorando al Señor y los ángeles sacando a todos los demonios, principados y potestades, y se ha visto, ¿verdad? Se ha visto. Así que bendito sea Dios. De eso nos habla el monte de Sión, de esa adoración también. Ahí vemos también otra tríada en Salmos 76, 1 y 2, que no la vamos a considerar, pero la tienen en su libro, y habla de Jerusalén. Primero Israel, Jerusalén más pequeño, y luego el monte de Sión. Mira, ahí está, los niños, todo Israel, los jóvenes, Jerusalén, y los padres, el monte de Sión. Y entonces ahí tiene 3 niveles de revelación, dice Dios es conocido en Judá. O sea, primero vamos a ver, en Israel es grande su nombre. O sea, Israel tiene a Dios como grande. Ese es todo el conocimiento que tiene. Pero en Jerusalén es conocido, en Judá es conocido.
¿verdad? Y en Salem está su tabernáculo y su adoración y su habitación en Sion, ¿verdad? Muy lindo. Y dice el Salmo 132, 13 y 14. Mire, ¿qué es Sion? Esto es hermoso. Salmo 132, 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el significado ya más adelante, ¿verdad? Viendo del Sión celestial, en la ciudad del Dios vivo? Es el lugar más exaltado en el cielo también, eso vamos a ver ahora. El lugar del trono de Dios, el lugar del templo de Dios en el cielo, es la perfección de la hermosura, dice el Salmo. Eso es allá en el cielo. Y eso se refleja aquí espiritualmente sobre la iglesia, sobre los cristianos que alcanzan madurez. Es hermoso, es la perfección de la hermosura, es el templo de Dios, el trono de Dios porque gobierna. Como les decía, Sión terrenal tenía dos famas: una, el trono del gran rey, y dos, el templo de Dios, el arca de Dios, el poder del Señor. ¿Amén? Entonces no se trata solo de cantar. Entonces Sión es también la habitación de Dios. Y hay algo bien interesante, que es que los nacidos en Sión, hermanos, tenían un honor más grande. Aquel que había nacido en Sión tenía un honor más grande. Y eso nos representa espiritualmente que hay una experiencia que es nacer en Sión. No lo vamos a ver detenidamente, pero hermano, nacer en Sión significa que la visión de Dios, de conquistar lo mejor de Dios, se pone en tu corazón, en tu espíritu, y entonces tú te conviertes en un salmón. ¿Saben qué sucede con los salmones? Los salmones nacen, las salmonas de soba, en los manantiales de los ríos, sobre las montañas, donde nace, ahí de soba. Y entonces el salmón nace y crece un poquito y luego viaja hasta el mar, por toda la cascada, ya antes cascado, llega al mar, pasa toda su vida en el mar, el salmón, y cuando alcanza la madurez, empieza su viaje de regreso hacia la misma poza donde nació. Fíjense qué interesante. Hay cientos de pozas, pero él tiene un radar. Y miren, lo han encontrado por otro lado, y cuando terminan en su lugar de nacimiento. Entonces, y miren, se pueden ver los osos cazando los salmones, ¿verdad? ¡Qué tremendo es eso! ¿Cómo les cuesta? Yo estaba viendo un documental del salmón y de repente el salmón se queda en las pocitas sin agua y quedan ellos solo pataleando ahí. Después vuelve otra agüita, otra lluvia, y entonces siguen adelante. Esa fuerza del salmón se compara con nacer en Sion. Te quedas tú orientado, como le pasó al pastor Holmes cuando dice que unos meses de convertido y ve al Padre y ve lo que él quería. Él es el Hijo y él se vio glorificado con Cristo. Entonces eso lo orientó como un imán, dice, siempre al norte. Y yo lo he visto como cristiana, como mi esposo, nos deleitamos mucho en ese ministerio, esa fuerza, presión. Sigue como ese salmón, ¿sabes? Y ahí están los osos, vieron las experiencias que cuentan de cómo los han atacado los espíritus. Pero ahí está Dios, ahí está. La hermana bien chistoso, porque él tiene ojos de gringo, pero la hermana no. Entonces, a él cuando anda, porque él anda en países que no se permite predicar el evangelio, entonces él casi que anda todo tapado o no puede ir. La hermana, como son los ojitos, ¿verdad? Ella, como parecen ojos de ahí, no le da problema, ahí va y predica en las iglesias secretas, ¿verdad? Juntas. No, es algo tremendo. ¿Qué te da esa fuerza? La selección. Es una experiencia. Y esa experiencia se da por estudiar el viaje de Israel, por revelación en cuanto a la visión de Sion, la esperanza del cristiano, ¿verdad? Es algo maravilloso. Entonces, si vemos
alcanzar esa carrera. Entonces, vamos a ver ahora el significado de Sion en la era de la iglesia. Primero, Amós 9, del 11 al 12, nos habla de ese tabernáculo que ha de ser edificado. Y en Hechos 15, 14 al 17, los apóstoles hacen referencia a que ese tabernáculo es el que se está levantando en la era de la iglesia. Hechos 15, 14 al 17, por favor. No. Hechos 15, del 14 al 17. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito después de esto: volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Yo le decía, hay padres espirituales desde que Cristo partió y ellos interceden, trabajan para que, y ahora nosotros somos el resto de los gentiles, hermano, ¿verdad? El Salvador está lejísimo, en el otro lado del mundo, pero nos ha llegado el Evangelio, bendito sea el nombre del Señor. Entonces esto es el significado para la iglesia es que Dios haría esa obra, el tabernáculo de David sería reedificado. Sí se puede, hermano. Sí se puede alcanzar la madurez. Esto también nos habla de entrar en el lugar santísimo y de ser padres espirituales. Ahora vamos a ver el avivamiento de los últimos días. Isaías 4 y 5. Miren, también ese avivamiento nos habla de esta madurez que la iglesia va a alcanzar. Porque para tener ese gran avivamiento que se va a necesitar poder, se va a necesitar gloria. Hay visiones que se han dado acerca de la gloria de los que van a servir en el avivamiento, y se les mira la luz en algunas de las visiones. Es algo glorioso lo que va a suceder. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un vocero. Y ese se refiere al avivamiento de los últimos tiempos. ¿Amén? Abdías también habla, en todo el libro de Abdías, que lo vamos a leer, habla simbólicamente de la... Claro que, o sea, ustedes saben que las profecías tienen un cumplimiento natural y un cumplimiento para la iglesia, ¿verdad? Entonces es lindo ver estos símbolos, porque luego cuando uno lee la Biblia uno entiende, acción, y uno ya piensa en madurez, y uno entiende más, ¿verdad? Aquí hay un primogénito, está hablando de Cristo como primer y de la congregación de los primeros, y uno empieza a entender mucho, ¿verdad? Entonces aquí nos está hablando también en Abdías de Jacob contra Esaú, pero también está hablando de la batalla final de los justos contra los impíos. Y esto me emociona tremendamente, porque como les decía, sí es cierto que el diablo ha matado a los hijos de Dios, sí es cierto que en toda la historia, pero a estos no ganan. Estos no ganan. Estos impiden que se levante el anticristo. Estos son serios. Entonces dice que Abdías 1:21, se levantarán, subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Claro, el reino será de Jehová después de un montón de tiempo, ¿verdad? Así como los profetas empiezan hablando de una cosa, terminan hablando 1000 años después, ¿verdad? Pero así es, subirán salvadores al monte de Sión. ¿Qué quiere decir? Alcanzarán madurez, los siervos de Dios, aquel que se prepara en su corazón, aquel que pierda su vida, ¿verdad? Aquel que deje todo por Cristo, por la gracia de Dios y por todo su esfuerzo. Esas dos cosas se necesitan: la gracia de Dios y todo tu esfuerzo, todo de ti para tener todo de Dios. Amén. Entonces dice que subirán los salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Eso está representando, los justos representan a Jacob
y los impíos al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Dios va a hacer una demostración tremenda de poder en los últimos días. Y después viene el anticristo. Y Dios castiga y todo, y de ahí viene Jesús y reina en el monte de Sion. ¿Amén? Ok. El significado de Sion en el milenio. Miqueas, Isaías y Salmos profetizan que Jesucristo reinará desde el monte de Sion sobre todas las naciones de la tierra. Y el Sion celestial en el Nuevo Testamento es el centro celestial del poder y la gloria de Dios, el trono de Dios en el cielo. Hebreos 12:18. Miren lo que dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que era Sinaí. El verso 22: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Miren cómo llama el monte de Sión: Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Todo eso se cree. Y aquí hay una advertencia en el verso 25 que a mí me hace temblar: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desechaban al que los amonestaba en la tierra, esos son los israelitas que Moisés les dijo, ¿verdad? Todo lo que les iba a pasar y todo lo que tenían que hacer, y lo desecharon. ¿Cómo lo desecharon? No obedecieron. Les decían no salgan el día de reposo, salían el día de reposo. Les decían no murmuren, murmuraban. Todo lo hicieron mal. Él les amonestaba en la tierra y dice, y todos se murieron en el desierto, ¿verdad? Todos los que salieron de Egipto se murieron en el desierto. No escaparon, hermanos, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta de los cielos. Sí tendríamos una problema más grande, pero también una gran responsabilidad, ¿verdad? A las ciudades de Capernaum, y Jesús dijo, más grande va a ser su condenación, porque Jesús también era de ellos y no le hicieron caso. Hermanos, esta visión, esta revelación es gloriosa, pero también exige más responsabilidad. ¿Amén? Entonces necesitamos tomarla con temor y temblor. Y luego dice Apocalipsis 14, del 1 al 3, por favor. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podría aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. A ver, pregunta, examen. ¿Dónde estaba parado el Cordero? En el monte de Sion, ¿verdad? Y ahí se reúnen con él los 144,000, los vencedores, y entonces se confirma lo que leímos en Hebreos 12, ¿verdad? Ese es el lugar de Dios. Entonces, fíjese bien, aquí en el verso 3 dice que estos vencedores, estos cantaban un cántico nuevo delante del trono. Ese cántico nuevo, hermanos, significa la vida como un poema. Tú eres un poema. Dios puede decir, mire cómo floreció aquí la bondad, cuando él era un maloso, ¿verdad? Mire cómo floreció esto. Somos un escaparate de Dios, una vitrina. Él quiere mostrar. Entonces cada uno tiene un canto, que es su vida. Por eso nadie puede aprender este canto. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Miren, una persona ungida puede hacer y el espíritu moverse, porque no es la voz. Puede cantar el mismo canto que otro canta, como el pastor que entró y le dijo, sé libre, hija.
¿verdad? Con tanta suavidad. No es lo que dices, no es lo que cantas, es lo que eres. Amén. Ese cántico nuevo, entonces cantaba un cántico nuevo que era su vida delante de los cuatro seres vivientes y los ancianos. Qué cosa más linda, ¿verdad? Así que ese es el cántico de los vencedores. Sión entonces es el lugar más alto de autoridad y de gloria, el lugar del trono de Dios. ¿Se entiende lo que es el monte de Sión? Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Debemos querer todo lo mejor de Dios, porque hay gente que quiere barrer las calles del cielo, hay gente que solo quiere la salvación. Ahora, nosotros, ¿qué queremos? Todo lo mejor de Dios. ¿Por qué? ¿Porque somos soberbios? No, porque eso es lo que Él quiere, hermano, eso es lo que Él quiere. Por eso dio a su Hijo. Él sembró a su Hijo para cosechar hijos gloriosos, no para cosechar malos verdes. Imagínense, mi esposo puede decir que el aguacate, ¿verdad? Siembras un árbol de aguacate, ¿qué quieres? Aguacates. Y agarras un aguacate verde, chiquito, como lo botan las ardillas, ¿verdad? No los dejan madurar a veces. Y entonces, feo, ¿verdad? ¿Eso queremos darle a Dios? No. Queremos darle el fruto maduro, completo, delicioso. Amén. Por eso queremos llegar. No es porque seamos soberbios. Ahora vamos a pasar al último tema. Y tenemos la participación de sus padecimientos. Ahí no se mira, pero allá hay una cruz, ¿verdad? Porque los padecimientos son sinónimo de la cruz de Cristo. Permítame un segundo. Entonces son sinónimo de la cruz de Cristo. Y les decía, la salvación no se gana, ¿verdad? Pero a Cristo sí hay que ganar. Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren, para ganar a Cristo hay que ganar. ¿Sí? Y una de las cosas que debemos de hacer para ganar a Cristo es participar de sus padecimientos. Vamos a leer Romanos 8, del 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. mire cómo piensa alguien que tiene la visión. No, él piensa que estas aflicciones no son comparables. Dice un pastor, yo de veras que me cambió la vida este pastor. Cuando yo era chiquita con mi hermano, somos hijos de pastores, y con mi hermano, él me habló con mi hermano porque es así, y me decía, o sea, nosotros jugamos de que somos los dos testigos, pero ustedes saben cómo terminan los dos testigos. Terminan muertos, los crucifican, ¿verdad? En Jerusalén. Entonces, jugamos que éramos los dos testigos. Él todavía estaba haciendo algo extremo, ¿verdad? Para Dios, y yo no me quiero morir, yo quiero ser un mártir, decía, que me maten por Cristo. Yo no decía, a mí me daba miedo. Pues un día estaba hablando con un pastor tremendo y él dice, no, dice, yo quiero que me maten por Cristo. Imagínese, dice, morirse en una cama, qué desperdicio. ¿Y sabe qué? Es cierto, me cambió el paradigma. No, mire, la muerte todo no es muerte. Y morirse en una cama, claro que uno en una cama puede ver. Yo no estoy diciendo que algunos por la fe padecieron y murieron, ¿verdad? Enfermedades o cualquier cosa que Dios determine para nosotros, ¿verdad?
pero me dio tanta, es cierto, de todos modos se muere uno, entonces mejor morirse por Cristo. Imagínense qué emoción, ¿verdad? Pero, bueno, algunos no me emocionan, pero dicen, no, yo no, como yo decía a mi hermano. Pero bien, entonces es importante entender los padecimientos. Solo vamos a reinar, dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos. Es necesario padecer con Cristo, soportar aflicciones. Ahora vamos a ver algo bien interesante, y es los tipos de padecimientos. Esto también está en su libro. Es diferente padecer por nuestros pecados que padecer por ataques demoníacos y padecer por Cristo. Es diferente. Todos los padecimientos pueden transformarse en bendición, así dijo Dios. Te transformé, te cambié la maldición en bendición porque te amaba. Así le dijo a Israel. Que lo maldijo, y él quería maldecirlo, el rey. Maldecir a este pueblo. Separado y bendición decía. Porque lo que ese profeta dijera iba a suceder. Ese era, y como Dios es fiel, sí, era un profeta. Lo que diga va a suceder. Pero entonces Dios le cambió la palabra y lo bendecía, ¿verdad? Él quería maldecir, pero no podía. Bendiciones y bendiciones. Mira, le dice, yo te traigo que no me maldigas y me los estás poniendo encima. Me los estás bendiciendo, me van a ganar, ¿verdad? Entonces Dios le dice, yo te cambié la maldición en bendición, porque te amaba. Eso pasa con nosotros. Sí, nos maldice y el diablo nos ama, pero Dios nos puede cambiar la maldición en bendición. Y eso es maravilloso. Entonces, pero la verdad es que no es lo mismo, hermanos, la gloria de padecer por Cristo. Esa es una gloria tremenda, ¿verdad? Los padecimientos por Cristo. Y ya vamos a ver un poco más de ellos. Bueno, aquí en padecer por nuestros pecados les quiero contar algo. Estaba leyendo un libro y vi algo que me conmovió muchísimo, porque había un hombre que él inventaba máquinas de tortura. Imagínense qué horrible. Pues un rey lo manda a llamar y le dice, quiero que me inventes una máquina de tortura horrible. Y le dio la provisión para inventar la máquina de tortura. Y el otro la hizo. Estaba tan orgulloso de su máquina de tortura, se la lleva al rey. Y entonces el rey mira la máquina y dice, métanlo ahí. Bien dice el proverbio, ¿verdad? Que los malos caerán en la fosa que han hecho. Horrible, horrible. Entonces, y eso es basado en una historia real. O sea, es real, ¿no? Entonces, hermanos, es tremendo realmente cómo nuestros pecados nos hacen caer en grandes maldiciones, en grandes aflicciones y padecimientos. Por eso que les digo que es sabio no pecar, es bien inteligente, porque no importa si lo quieres hacer o no lo quieres hacer, es sabio, porque no te van a venir las consecuencias. Lo quieres hacer, no estás purificado, pero no lo haces por temor, entonces no te van a venir las consecuencias. Como a David que le vinieron 15 juicios por el pecado que cometió. No, hombre, ese hombre quedó sin reino, quedó terrible, hermano. Los hijos se le murieron, tantos juicios que vinieron por el pecado. Entonces, este pecado no tiene esa gloria que tiene por Cristo, ¿verdad? Y a veces viene una persona y dice, una mujer flemática, ¿verdad? Que es un temperamento callado, que siempre dice, y yo no sé por qué mi esposo es tan grosero conmigo. Y entonces viene y me dice, ¿y usted qué hace? Nada, si yo siempre pienso, y yo, nada, Dios mío, ¿qué pasa con ese hombre, verdad? Y llamo al hombre, ¿verdad? Y le digo, hermano, ¿por qué es usted áspero con su esposa? Y me dice, es que esa mujer es tan irrespetuosa. Por ejemplo, la hermana decía, yo me meto al cuarto. Y si respeto es saludar, ustedes saben que a todos se saluda, hermanos. Entonces ella estaba con su rebelión, digamos así, con su irrespeto, hiriendo al esposo, pero a las mujeres nos cuesta el respeto, a nosotros nos mueve el amor,
y al hombre el respeto, ¿verdad? Entonces viene y ella, asustada de por qué su esposo la trataba así, sí, ella lo estaba hiriendo de la misma manera que él la hería a ella, ¿verdad? A veces nuestros pecados nos causan padecimiento, pero ni siquiera sabemos por qué. Y dicen que la mayoría de gente que se ofende porque él cree que le hicieron un daño, pero la verdad es que no es así. ¿Me entiende cómo nos movemos? Entonces, el pecado, nuestros pecados nos van a hacer padecer aunque ni nos demos cuenta, porque la ignorancia dice mata. La ignorancia no es algo bonito, ni ¿cómo se llama? Misericordioso. No, la ignorancia porque le faltó conocimiento. Así que no son estos, ¿verdad? No son estos los padecimientos que queremos. Y vamos a los otros. Padecimientos por ataques demoníacos. Y dice el pastor, me gustó mucho eso, en el libro dice, estos no nos cubren de esa gloria de Jesús, ¿verdad? De esa misma manera que los padecimientos por Cristo. Pero nos desarrollan el carácter de rey, de león, ¿verdad? Porque ahí está uno peleando con los demonios, ¿verdad? Y qué terrible, me acuerdo. Estábamos liberando a una persona y orando. Tenía tantos demonios, hermano, que yo creo que Legión se quedaba chiquito. Y orando por la persona, pasamos un gran rato y todos, en nombre de Jesús, fuera. Y de repente que nos cansamos de estar gritando, ¿verdad? Y citando toda la vida que podíamos. Y entonces nos quedamos callados y estaba un pastor, fuera, de la porra que le estaba haciendo el pastor, y fue tan divertido, ¿verdad? Pero sí, es cierto, hay que batallar. Y no salió, hermano, sin demonio, no salió, porque si la persona tenía algo agarrado, no salió, y nosotros no sabíamos nada de liberación. Entonces, es tremendo, ¿verdad? Es tremendo el hecho de que, si bien es cierto, nos ayuda. Miren, cuando Dios nos llamó a salir de una iglesia tradicional en que estábamos y nos bautizó con el Espíritu Santo, el primer llamado que hizo mi esposo fue: ¡ay, qué miedo! Y había tantas luchas. A veces yo sabía que él estaba liberando a alguien en la iglesia, que yo acababa de tener a mis hijos, estaba bebé, y yo sabía que él estaba liberando por todo lo que pasaba en la casa, hermano. Y los niños lloraban, y yo, Dios mío, está liberando, y yo decía, y a cubrir con la sangre de Cristo, y a pelear en la casa, porque ahí llegaban, bien sabían de dónde era. Entonces es tremendo esto. Sí nos desarrolla un león, pero no es como los padecimientos por Cristo. Entonces vamos a ellos, a los padecimientos por Cristo. Ellos son por llevar la cruz de Cristo. Y decían los apóstoles, llevamos la muerte para darle la vida, ¿verdad? Hermanos, estos padecimientos son, por ejemplo, lo que padecen los misioneros, pero eso ya lo sabemos, ¿verdad? Voy por lo más claro, ¿verdad? Lo más notable. Los que padecen los misioneros, que pierden hijos, pierden aún la vida, se van y dejan todo por seguir y hacer la obra que Dios les ha mandado. Si Dios se las mandó, ese es un padecimiento por Cristo, ¿verdad? Todo lo que dejamos, todo lo que nos negamos por algo que Dios nos manda hacer, ¿verdad? También otro padecimiento es lo que sufren los ministros de Dios por hacer la obra de Dios. Ahí van ayunos, vigilias, ¿verdad? Está aconsejando, todo eso que sufren los ministros por hacer la obra de Dios. Y él define, el pastor define muy bonito y dice, miren, dice, los padecimientos de la cruz de Cristo no son cosas que nos vienen encima por nuestros pecados, ni son ataques demoníacos, sino que son la cruz. El Espíritu nos dice, no hagas esto, o nos dice, ven a este mundo, y nos dice, de ahora en adelante que le hagas así a tu esposa. ¿Me entienden? Esos son padecimientos por Cristo, es por hacer su obra, por vivir en justicia. Un niño puede empezar a ganar padecimientos por Cristo si es instruido en la palabra, si es un niño de Dios,
y él es obediente a sus padres, él está ganando la herencia eterna y está siendo transformado. Como el muchacho, si fuera recto, ¿verdad? Se la ha tenido, ya se me confundió otra vez. Entonces, Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, hablando de Jesús. La obediencia es un sacrificio de los más agradables al Señor. El sacrificio de justicia, ese es un sacrificio por Cristo. Ese nos transforma, ese nos lleva de gloria en gloria. Obediencia. Y dice Dios a Isaías, en Isaías, nada les pedí de sacrificio, solo una cosa les pedí, oigan mi voz. Así es, cuando lo saqué de Egipto, nada les pedí, solo una cosa, oigan mi voz. Eso es lo que Dios pide, obediencia. Jesús mismo aprendió obediencia, compadecimiento, negándonos a nosotros mismos. Es una ofrenda, es un sacrificio de voluntad. Yo me niego, yo obedezco. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, todo lo que tú quieres. Los jóvenes pueden ser obedientes, los niños pueden ser obedientes, los adultos podemos ser obedientes y sumisos a las autoridades. Ese es padecimiento por Cristo. Amén. Y, hermanos, yo oro que el Señor les llene de mucha gracia, de mucha gracia. Yo recuerdo a alguien que fue enfrentado a algo difícil. Y como yo soy mamá, pues me impactó mucho. El esposo pastor le dice a la esposa, conocieron a una familia que estudiaban sus hijos por correspondencia con un método cristiano. Pero esos hijos parecían un poquito inadaptados sociales. Entonces el pastor le dice a la esposa, yo quiero que los niños estudien así. Y para la esposa fue la muerte. Era una obediencia, ella quería lo mejor para sus hijos, y mejores colegios, la mejor educación. Y hoy sacarlos y viendo los niños cómo eran, retraídos y inadaptados. ¡Ay, qué duro! ¿Sabes qué? Dios le dio gracia, puso sus hijos, como Dios lo había mostrado, espíritu de revelación, le mostró al esposo, le dio sabiduría, y hoy esos muchachos son muy exitosos. Y no solo exitosos en la vida, sino también en el ministerio. Siervos de Dios, ministros del Dios Altísimo, predican, ministran la alabanza, un apoyo tremendo para sus padres. Los frutos de la obediencia, ¿verdad? Hay ministros que me han dicho, no, yo quería dejarlo todo, yo ya no quería seguir, pero el Espíritu me dio fuerza y después levantaron la obra gloriosa para Dios, ¿sí? Iglesias, ministerios. Es así, hermanos. Si padecemos con Cristo, reinaremos con Él. Seremos coherederos con Él. Amén. Entonces, esto de los padecimientos es un requisito para alcanzar la gloria. Y quisiera terminar, hermanos, con dos cosas muy interesantes. Este gusanito me impactó tanto, me identifiqué tanto con él, porque este es Helmut, es una caricatura de Max Lucado. ¿Han leído algunos libros de Max Lucado? Tiene muchos libros, él es muy poético, ¿verdad? Entonces, es algo tan... Y él hizo esta caricatura. Y este gusanito, el gusanito es oruga, anhelaba ser una mariposa, pero él no sabía que era una oruga que un día se iba a convertir en mariposa. Y empieza a hacer una serie de locuras para volar, a volar. Es bien divertido. Pero yo, mire, cuando yo la vi y yo estaba en el proceso yo quería la experiencia de crucifixión, yo quería, ¿verdad?, pasar, yo quería. Entonces cuando vi y vi que él deseaba ser mariposa, es como uno la esperanza, cuando la tiene, yo quiero llegar, y él haciendo tantas cosas para alcanzar la esperanza, tan divertido. ¿Sabe qué tenía que hacer?
comer y comer, ¿verdad? Eso es hace la oruga. Come, hermano, ¿verdad? Aliméntate de Cristo. Y de repente un día le dio sueño, entró en la crisálida y cuando salió era una hermosa mariposa. Eso es, así es. Dios lo tiene, solo obedece, come. Y entonces un día esa esperanza es cumplida parcialmente, lo mismo, ¿verdad? Hay muchos cumplimientos, pero ese día es glorioso. ¿Saben cuándo es? Cuando ya la persona ha entrado, ya tiene alas de mariposa, es cuando recibe el ministerio de Cristo y ya es ungido con poder para desarrollar su ministerio, ¿verdad? Hay certeza en su espíritu y entra en esa dimensión, ¿verdad? Bien gloriosa. Y para terminar quisiera compartirles de este niño. Este niño nació sin piernas y sin brazos. Aquí no tiene nada, aquí tiene unos cuantos deditos algo deformes. Nació hace muchos años, es hijo de ministros de Dios. Y aquí vemos cómo él está aprendiendo a escribir en una computadora. Este niño nació así impedido y cuando creció se dio cuenta que no podía hacer nada, ¿verdad? Supuestamente, los papás siempre lo animaban, creyente, ¿verdad? Tienes un propósito para tu vida, tienes un propósito para tu vida. Pero él cuando llegó a la adolescencia se quiso suicidar y trató de suicidarse porque él sentía que no tenía nada. ¿Para qué? Era inservible, no tenía manos, no tenía pies, se sentía mal, ¿verdad? Claro, los papás lo siguieron poniendo a que siguiera y siguiera, pero él tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le dio esperanza. Y cuando Dios le dio esa esperanza, le dio esa visión del propósito de Dios para su vida, entonces él se levantó. Increíble verlo nadar. Miren esto, a ver si funciona. ¿Se puede imaginar? Y mire, se ha tirado de combate, hace de todo. Y él dice, si dices que no tienes esperanza, significa que tienes cero posibilidades de que vuelva a suceder algo bueno en tu vida. Él es Nick Vujicic. ¡Qué ejemplo! Levantarse de una condición así para hacer lo imposible. Era imposible. Pero él dice, la esperanza, solo eso es lo que necesitas para estirarte, ¿verdad? Ustedes pueden ver más de él, pero miren esto. Es un evangelista de calibre mundial, miren eso. Y se calcula que ha alcanzado a 400 millones de personas. Y ha cambiado la vida de gente que se ha querido suicidar. Él ministra a muchos jóvenes, va a escuelas, es ardiente trabajador para el Señor. Pero, ¿qué ejemplo de recibir la esperanza y correr? Ese es nuestro desafío. Recibir la esperanza y correr hacia ella. No tengo brazos, no importa. No tengo piernas, no importa. Es que yo no soy tal cosa, yo no soy pastor, no importa. No hay limitaciones. Ese es el mensaje del monte de Sión, de la esperanza de la cristiana. Nacimos en Dios, concebidos desde antes de la fundación del mundo, pero concebidos gloriosos, un trono, una corona, listas. Y eso nos debe desafiar. Y personas así nos deben desafiar. Amén. ¿Qué les parece si terminamos orando y le pedimos al Señor? ¿Puedes ayudarme con el canto? Yo creo que podríamos cantar el canto que proseguiré. ¿Qué les parece? Bien, pónganse de pie y vamos a cantar ese canto y terminamos.
Oh, bendito Padre Celestial, estamos aquí, Señor, en tu presencia, agradecidos, agradecidos. Como Pablo decía, Señor, vi el más pecador, vi, y tú nos alumbras con esta gracia. Bendito seas. No te basta con eso, sino que dices, el que empezó la obra es poderoso para terminar. Has empezado, Señor, a hacer nacer esta esperanza en nuestros corazones. Y tú eres poderoso para terminarla y guardarnos sin caída delante de tu gloria, presentarnos con grande alegría. Señor, queremos confesar eso. Queremos ser salvadores, Señor, el día de hoy. Y no cansarnos, no importa que hay gozos, demonios, problemas, aflicciones. Queremos ser obedientes, queremos seguirte, Señor. En el nombre de Jesús. No seguiré hacia la meta, presionaré hasta el final.
peor enemigo. El diablo no te puede descalificar, la gente no te puede descalificar, pero tu diablo que llevas adentro, el animal, la carne, ella sí te puede llevar al infierno en un momento. Entonces, mi gozo encuentro en la cruz, porque cuando ella mata mi yo, mi carne, soy liberado y puedo entrar a la gloria de Dios. El Señor bendiga su palabra y sus corazones. Bendito el Todopoderoso. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21 son de los versos que me dan mucha esperanza, porque dice: os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Mas Dios es en que vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Confiemos que el que empezó la buena obra la terminará. Confiemos. No es en nuestras fuerzas. ¿Qué quieres que te haga?, le preguntó el Señor Jesús al ciego Bartimeo. Maestro, que cobre la vista. Si un día te llegas a preguntar al Señor: ¿qué quieres que te haga?, dile: hazme como tú, quiero ser uno contigo, quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Y por su gracia, Él es poderoso para hacer lo que ha prometido. Bendito el Señor. Vamos a hacer una oración final. Luego después vamos a dar la bendición sacerdotal. Y por favor recuerden, vamos a tomar la foto que siempre tomamos del curso. El mes de marzo estaremos recibiendo al reverendo Phil Bond, 10, 11 y 12 de marzo. Él estará enseñando evangelios sinópticos y va a ser una bendición tener al reverendo Phil. Así que en el nombre de Jesús, que el Señor nos permita estar juntos nuevamente. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte las gracias por estos 3 días de enseñanza. Gracias por tus desafíos, gracias por tu visión, pero también muchas gracias por tu gracia, favor y misericordia, porque eres tú el que empieza la obra y eres tú el que las terminas. Permítenos, Señor, disponernos delante de ti, para que tú hagas en nosotros conforme a tu misericordia y tu voluntad. Gracias, Padre, por estos 3 días. Bendice a todos mis hermanos que pudieron asistir y aquellos que por los medios de comunicación lo estarán viendo. Y permítenos proseguir a esa esperanza a la cual nos has llamado. Y poder proseguir al premio del supremo llamamiento y no conformarnos con menos de lo que tú quieres para nosotros. Que prosigamos a lo mejor, a tu diseño, a tu plan. Que no escojamos nosotros nuestra herencia. Gracias por darnos la oportunidad de estar juntos. Bendice, Señor, al poder. Bendice nuestra Fuerza Armada. Gracias, Señor, por todos aquellos que hacen posible que podamos estar en este lugar. Bendice, oh Dios, grandemente el servicio cristiano evangélico de nuestra Fuerza Armada. Bendice a los pastores militares y permite que tu reino sea establecido en cada regimiento, en cada batallón, en cada lugar de nuestra nación, y que nuestra nación pueda ser una nación oveja, una nación sacerdotal, una nación salvadora que guía a otras naciones a El Salvador, al santo monte de Sion. Despídenos en paz y en bendición.
Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Escuchemos la bendición de nuestro Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor nos bendiga.